Lo único que se necesita para que los malos prevalezcan es que los buenos no hagan nada. Y Carlos Rodríguez Brown ha hecho de todo. Escribe, habla y siempre en favor de la libertad y de que el bolsillo de la gente no sufra, no sufra. ¿De qué gente? Pues como diría él, el de usted, señora. Buenos días, profesor. Hola, ¿qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? Justamente estábamos hablando cómo la izquierda parece estar perdiendo fuelle electoral. ¿Es un triunfo del liberalismo? Ay, ay. Vamos a ver. En primer lugar, hay que decir que los antiliberales pierdan es siempre una buena noticia, ¿no? Pero ya va a cumplir el libro de Hayek, Camino de Servidumbre, pues 80 años, no más, 82, porque es de 1944, con su famosa dedicatoria a los socialistas de todos los partidos. Entonces, que pierda la izquierda, pues son tan antiliberales, populistas, que es una buena noticia. Pero ojo con la derecha, ojo con la derecha, porque puede ser muy antiliberal, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rajoy en España, en el caso de Vox, que tiene muchos planteamientos antiliberales, o en el caso de, bueno, Donald Trump y su proteccionismo. O sea que hay que volver a una frase muy bonita que se atribuye a Jefferson, pero creo que nunca la dijo, pero la frase es buenísima. El precio de la libertad es la eterna vigilancia, señor Rosselló. Usted acaba de publicar, y por eso estamos hablando hoy, sus panfletos liberales ya número 6 que recopila una serie de artículos que usted ha escrito en prensa, pues sobre esa idea de la libertad, a veces a favor, a veces criticando aspectos culturales, porque aunque pues parece que el socialismo pierde elecciones, no termina de perder esa batalla cultural. Hay que seguir dándola. Yo pienso que sí. Primero aclaremos que efectivamente, es el volumen 6 de panfletos liberales, que es la primera vez que lo publico en Gaveta Ediciones. O sea que eso me da una gran alegría. Y también la portada con ese dibujo que me ha hecho Pepe Farruco y que ha dicho Rafa Latorre en La Brújula de Onda Cero, que salgo muy favorecido. O sea que hay que agradecerle hay que agradecerle a Pepe y a Antonio Salazar, por supuesto. En cuanto a lo que preguntabas, pues por supuesto, ¿no? La batalla hay que darla siempre por lo que hablábamos hace un momento, la importancia del antiliberalismo que está en todas las partes, está en todos los partidos, y la manera de hacerle frente, creo yo, es a través de una visión amplia de lo que es la libertad. ¿Y por qué digo esto? Porque a menudo los liberales hemos tendido a ser economistas y a subrayar la importancia de la economía de mercado para el progreso de la sociedad, cosa que me parece bien. Pero la libertad es más que eso. La libertad no es solo economía, sino que en esa batalla cultural a la que tú hacías referencia, pues hay que tocar todos los frentes, ¿no? Y lógicamente la política, la sociedad, la antropología, la cultura, el arte, todo. Y mi visión ha sido siempre ampliar el foco, no quedarme solo en la economía, aunque por supuesto que hablo de economía, sino abarcar todos esos terrenos. No sé si hoy se aprende más economía viendo series que leyendo ensayos. No, no, yo no diría eso, no diría eso. Hay que seguir estudiando economía con A lo ensayos y mejor con para que libros, llegue a todo el mundo. pero sí es verdad que la cultura lanza mensajes económicos y, y a menudo son mensajes muy equivocados. Pensemos, por ejemplo, en una de las series más famosas de los últimos tiempos, que fue El ala oeste de la Casa Blanca, por ejemplo. Es una que le presto atención. Es una serie muy peligrosa porque
transmite la sensación de que hay un pequeño grupo de iluminados presididos por un premio Nobel de Economía, que es lo que hace, lo que es el presidente Bartlett, y que ellos pues conocen mejor que nosotros cuál es nuestro interés, ¿no? Esta es la típica falacia intervencionista que ya denunció Adam Smith, del que hablo en los panfletos liberales, que es esta idea de que la arrogancia de los poderosos que creen que los seres humanos somos meras piezas en un tablero de ajedrez, ¿no? Entonces nos colocan de aquí para allí, hacen lo que quieren con nosotros. No, no, decía Adam Smith, eso no. Y esa arrogancia se presenta tanto en los textos de ensayo, de análisis, como por ejemplo en la escultura, las series, el cine, las novelas, etcétera. Esa serie, por ejemplo, está llena de buenísimas intenciones. Hay uno de sus artículos también que habla de los demonios de Dostoyevsky, de cómo esas buenas intenciones a veces nos llevan a un destino no tan bueno, pero muchas veces instigado por intelectuales, ¿no? O quienes se presentan como tales. ¿Son los principales difusores de esas ideas, esos intelectuales? Oh sí, eso lo decía Hayek, la importancia de los que les llamaba los tratantes de ideas de segunda mano. Eso, the second-hand dealers in ideas, ¿no? Efectivamente, los intelectuales en el sentido más amplio, o si quieres, gramsciano, tienen una importancia enorme, enorme, porque la gente no lee, digamos, a Marx o a Piketty, digo, por hablar de dos marxistas ilustres con textos larguísimos, ¿no? ¿Qué es lo que leen? Pues todo lo de los profesores, los periodistas, los reportajes que te machacan con la idea de que qué mal es la desigualdad y qué malo es el capitalismo. O sea que sí, sí, efectivamente, tienen muchísima responsabilidad y hay que hacerle frente. Y además hay que hacerle frente permanentemente, porque una cosa es ser un intelectual equivocado y otra cosa es ser tonto. No son sinónimos, ¿eh? Los antiliberales a menudo son muy listos. Es más, yo creo que el problema es precisamente que son listos. Entonces, como son listos, son arrogantes. El problema de los socialistas no es que sean tontos, es que son arrogantes. ¿O tú crees que Pedro Sánchez es tonto? No lo es. Es un hombre listísimo, pero es tan arrogante que cree que puede arreglar la sociedad pues violando los derechos y libertades de la gente. Un peligro, ¿no? No sé si el problema es tanto que haya malos políticos, o no sé si los hay buenos, sino esos malos intelectuales que les allanan el camino, ¿no? Pues los dos, Los se los dos necesitan. tienen mucho peligro, ¿no? Los dos tienen mucho peligro. El, el, el intelectual, porque así como la gente tiene un sano recelo hacia los gobernantes, tiende a simpatizar con el intelectual. Esto no me parece casual. Es decir, la gente pues simpatiza con los actores, las actrices, los cantantes. Entonces, claro, eso tiene de entrada una capacidad de lanzar mensajes mucho más potente que la de un político, porque si aparece un político, la mayor parte de la gente, por alguna razón u otra, como por ejemplo que es de otro partido, por ejemplo, tiende a decir, bueno, este igual me engaña, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez, seguro que es tan mentiroso que ya no le creen ni los suyos. Pero en fin, existe ese rechazo. En cambio, pues si aparece pues un cantante, una actriz, en principio la gente lo tiende a mirar, o un periodista, los tiende a mirar con más simpatía. Y en realidad hay que tener cuidado con todos. Esto dicho, y dado que mencionabas a Dostoyevsky, uno puede rastrear la historia de la cultura desde la más remota antigüedad hasta ahora mismo y encontrar a grandes intelectuales que defendieron la libertad, y a menudo con argumentos muy poderosos, y digo, desde la Biblia o desde los trabajos y los días en la antigua Grecia hasta, no sé,
Mario Vargas Llosa, por hablar de Ujú. un escritor muy famoso y que ha muerto hace relativamente poco, del que me ocupo también en los panfletos liberales. O sea que, ojo, porque a veces hacemos caricaturas sobre este mundo intelectual, ¿no? Como si todos los profesores fueran de izquierdas, o todos los periodistas fueran de izquierdas, o todos los escritores fueran... No, no es así. Si miras con un poco de cuidado, pues hay gente de valía liberal en todos esos campos. Incluso en relatos que a veces están más destinados al público infantil, como pienso, por ejemplo, hay uno de sus artículos que lo dedica a la fábrica de chocolate. Ah, A- sí, 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 sí. La fábrica de claro, chocolate es ese famosísimo relato, pues tiene aspectos que son interesantes y liberales, empezando por el valor del empresario. Caramba, es que el cuento no se llama el regalo mágico del chocolate, es la fábrica. O sea, fábrica, trabajadores, empresarios, sueldos, en fin, horarios. O sea que sí, sí, se puede buscar en todos esos campos y hay relámpagos de liberalismo. hablando de esa figura del empresario como innovador, creador, que impulsa el progreso, pero también en nuestra sociedad, no sé si en ese sistema nuestro tan poco capitalista, vemos otro tipo de empresario que más que cultivar el mercado o preocuparse por la competencia, busca el calor del boletín oficial. ¿Cuánto daño está haciendo ese empresario? Vamos a ver, ahí hay dos cosas que se pueden decir. Primero, esto último. Esto último es una gran verdad. Los empresarios que viven de la coacción, no viven de el subsidio, la protección. Hay que recordar que los liberales venimos denunciando eso desde, al menos desde Adam Smith, si no antes, ¿eh? Digo, aprovechando que se cumplen 250 años de la riqueza de las naciones, recordemos que Adam Smith defendía al capitalismo, pero no a los capitalistas, ¿eh? Y ponía siempre el dedo en el ojo, decía, vosotros que conspiráis para elevar los precios, ¿no? Por ejemplo, poniendo aranceles. No es lo bueno, esto no es bueno. O sea que sí, 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 me parece que hay, que hay que, que hay que destacar que los empresarios pueden ser de dos tipos. Y el empresario antiliberal, proteccionista, que pide al Estado monopolios, ese es un enemigo del consumidor que debería ser nuestra principal preocupación, dice Adam Smith. Pero después está lo otro, y es el empresario que ha sido caricaturizado durante siglos, ¿no? Como el malo de la película. A mí me parece, o igual estoy siendo, como dicen en inglés, caso de wishful thinking, de expresión de deseos, ¿no? Pero a mí me parece que es más valorado ahora que antes. Y nuestra prédica de gente como tú o como yo, me parece que de algo ha servido. Y te voy a poner un ejemplo que me gusta poner en los últimos 10 años, una ley que he descubierto y es para la mejor manera de pronosticar que un partido político va a desaparecer en España es que critique a Mancio Ortega. Y el caso de Podemos es interesantísimo, ¿no? Porque empezó poniendo a Mancio Ortega como el demonio y prácticamente desapareció. ¿Eh? Hay que recordar que Pablo Iglesias fue vicepresidente del gobierno, tenía, no sé, 60, 70 diputados, ahora tiene un bar, ¿eh? Quiero decir, esto indica alguna cosa. Y la última vez que yo vi a Ione Belarra, habían decidido que van a atacar a Juan Roch, el de Mercadona. Ojo, no vaya a ser que también desaparezca. Se diría por los resultados electorales que está en camino. Parece. Eh, ahora también usted en el libro recuerda en algunos capítulos cómo el Estado aprovecha las crisis, ¿no? Para expandir su poder. Lo hemos visto pues con la pandemia, las crisis climáticas, ahora no sé si con Irán, pero yo no sé si los políticos ya han pasado de aprovecharse a fomentar ciertas situaciones para no sé cuál es el orden ya. Pues yo diría que las dos cosas son reales, las dos cosas, porque desde luego la crisis
como la guerra, otro gran combustible Ujú. del intervencionismo, ¿no? ¿Qué razón más poderosa puede haber para que tú renuncies a tu libertad, que el poderoso te diga, el enemigo está en las puertas y viene por nosotros? Yo te voy a defender, señor Rosselló, yo le voy a defender. A cambio, eso sí, de su libertad, su dinero, su dignidad, su casa, sus ahorros, todo, ¿no? O sea que sí, que efectivamente eso, eso existe, ¿no? Y los estados utilizan las, las alarmas de todo tipo para crecer. Así que podemos hacer una predicción, es muy difícil predecir, ¿eh? Como decía aquel, y sobre todo el futuro, pero podemos hacer una predicción. Y es que en la próxima crisis que vendrá, también le van a echar la culpa al mercado, Rosselló. Y uno de esos, a lo mejor a quienes se culpa a veces al mercado también es a la inflación. Ese ladrón silencioso, ese impuesto encubierto, como a veces usted menciona. Pero ahora que, por ejemplo, Argentina ha mostrado el camino de cómo se puede reducir la inflación, nosotros nos estamos acostumbrando a ciertos niveles de inflación que ya no convivimos con normalidad. Sí, con ¿No? Que suban los normalidad. precios nos estamos acostumbrando. Aunque cabrea a la gente. Sí, sí, habrá que ver eso, ¿eh? Habrá que ver, habrá que ver. Es cierto que somos animales de costumbres y pues podemos hacer poco frente a la inflación y podemos aguantarnos, ¿no? Pero a mí me parece que puede pasar con la inflación como está pasando con los impuestos. Y es que yo estoy viendo que los políticos asociados con una subida de impuestos tienden a perder las elecciones. Esto antes no pasaba, ¿eh? Y parece razonable que pase porque a determinado nivel de presión fiscal, el Estado pierde legitimidad recaudatoria para utilizar el viejísimo argumento según el cual a ti te conviene, Rosselló, que suba el gasto público porque no lo vas a pagar, porque lo va a pagar otro. Ujú. Cuando el Estado crece mucho, ese argumento pierde validez y la gente empieza a comprender que cuando el político le propone que aumente el gasto y le dice que va a pagar otro, la gente no le cree. Y entonces suben los impuestos y no le vota. Y si pasa algo parecido con la inflación, porque igual pasa, ¿eh? La inflación, que es un impuesto, oye, la gente puede resentirla. Y entonces, si por ejemplo asocia la inflación a un determinado partido político, a un determinado gobernante, hombre, la gente de cuando en cuando puede votar, ¿eh? Esa libertad en algunos países todavía la tenemos, con todas las distorsiones que quieras y el poder político y las trampas y todo lo que sabemos. Pero más o menos, en fin, pueden votar en Estados Unidos para echar a Trump y no en Irán para echar a los ayatolás. Entonces, es posible que en el caso de la inflación, esto que tú dices que es un fenómeno real, es que la gente se va acostumbrando, igual tengamos una excepción. Así lo quiera Dios. Usted no se esconde, este libro directamente el título se define como panfletos liberales, es decir, una defensa de la libertad, pero también no sé si la libertad incluye un riesgo. No sé si en algunos artículos he notado algún tipo de advertencia si una sociedad libre al final también puede destruirse a sí misma. Pues sí, eh, sí, la cuestión del riesgo de la libertad. Antes de que me olvide, los panfletos se llaman así porque son textos pequeños. Han sido publicados en los últimos 4 años, sobre todo en Expansión y en La Razón. Y he procurado seleccionar solo los que tengan relativamente poca, poca relevancia coyuntural, es decir, que no estén asociados con un fenómeno que pasa hoy, ¿no? Sino que constituyan advertencias o lecciones que sean más permanentes. Pero para volver al punto tuyo, tiene una importancia enorme. Claro, porque yo siempre le digo a mis amigos liberales, si somos tan buenos los liberales, ¿por qué la gente es tan socialista? Y porque la libertad, como bien dices, tú tiene un precio, ¿no?
tiene un coste, ¿no? Que es el coste de la responsabilidad. Es mucho más fácil para mí echarle la culpa a mi vecina, que es más rica que yo, y decir, bueno, que vaya al Estado y que le cobre impuestos a mi vecina y que me dé algo de su dinero. Los estados crecen sobre la base de la envidia, ¿no? El Ujú. socialismo es fundamentalmente envidioso. Claro, y para ser liberal, tú tienes que hacer algo muy difícil, que es defender la propiedad ajena. Porque si te fijas, todo el mundo defiende la propiedad propia, ¿eh? Es decir, tú no puedes meterte en la casa de Pablo Iglesias. No, no, es No, propiedad no, privada. él defiende la propiedad privada. Los socialistas, como los ladrones, defienden la propiedad suya. La que atacan es la del vecino. Ujú. Y el liberal tiene que distinguirse del socialista, que ya sabéis que puede ser de todos los partidos, puede ser de izquierdas o de derechas. El liberal tiene que distinguirse del antiliberal en que va a defender la propiedad del otro, no solamente la suya. Esto es muy difícil. Bueno, es tan difícil que hay unos mandamientos de la ley de Dios, que a eso me he dedicado bastante a analizarlos, y en los panfletos liberales hay bastante de Sí. religión y de moral. En los mandamientos, si te fijas, todos hablan del otro. Siempre se dice que la religión está reñida con el liberalismo. No se han leído los 10 mandamientos. Todos los mandamientos hablan del otro. No matar al otro, no violar al otro, no mentirle al otro y no tocar su propiedad, ¿eh? Es que hay 2 mandamientos de 10, o sea, el 20% de los mandamientos hablan de la propiedad. Dice, no robar. No sé si está claro. No se puede robar. Y el otro, más todavía, no puedes ni codiciar los bienes ajenos. Yo dije, pues si esto no es el liberalismo, nunca mejor dicho, que venga Dios y lo vea. Mientras tanto, también por terminar un poco como la frase que empezábamos, no por nada yo creo que el lema de Mises fuese no cedas ante el mal, ¿no? Esa cita de Virgilio. Hay que seguir, ¿no? No cediendo ante el mal y explicando qué es la libertad y qué no es la libertad, como en este Pues libro. yo creo que sí, yo creo que esa es la lucha de gente como nosotros, como tú, Miquel, y como yo, y como tantos otros, que por cierto somos cada vez más, ¿eh? No quiero, Sí, yo no soy nada de estos liberales lúgubres que dicen que qué barbaridad, qué mal va todo. No, 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 va no, bastante bien. ya ni un Ahora, autobús, como no, hay, bien, hay que fletar una flota de autobuses. eso es, va para la cosa bastante bien, pero como bien dices, esto no es ningún motivo para de pronto bajar la guardia, porque ahí sí que te machacan, te pasan por encima seguro. Hay que mantenerse y seguro que hablaremos para un Panfletos Liberales 7. Pues así lo esperemos, Estoy seguro. Si la si salud Dios me me da, acompaña, seguro que si Dios sí. me da salud y Gaveta Ediciones me sigue acompañando, tendremos un volumen 7. Pues ahí estaremos entrevistándole, profesor. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, un abrazo.